Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Es un placer siempre estar con todos ustedes. En esta ocasión nos vamos a meter en un tema apasionante que tiene que ver con tu trabajo, pero siempre aparece una palabra en este libro tan importante que se llama ¿Y ahora qué? Las frustraciones laborales. En tu vida seguramente las has tenido. Tengo a mi lado a Lucio Andrés, director de la consultora Aquiel, que nos va a meter en este tema complejo para todos. ¿Cómo estás, Lucio? Hola, Nicolás. Muy bien. Contento de volver a encontrarnos. Bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que durante mucho tiempo se meten en un trabajo, estudian, eligen una carrera y cuando empiezan a tener sus primeras experiencias laborales se empiezan a conjugar la frustración, el deseo y lo económico? ¿Qué tema? Bueno, la verdad es que tal vez deberíamos empezar pensando que la frustración nos viene de la brecha que hay entre la expectativa y la realidad. Bien. Y en lo laboral y en lo vocacional podemos empezar desde temprana edad, en la secundaria, por ejemplo, cuando estamos queriendo decidir una carrera, y entonces vienen las voces del entorno que nos dicen: no, ¿cómo vas a estudiar eso? Te vas a morir de hambre, ¿no? Y desde ahí ya se empieza a vincular lo vocacional con lo económico. Y desgraciadamente, bueno, pasa que no todos podemos desarrollar un trabajo desde lo que nos gusta. Y ahí arranca este tema. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las principales problemáticas que les pasan a las personas con este tema? La vocación, el trabajo, el dinero. ¿Cómo ves esa situación tan particular de las personas? Bueno, es una tensión que es real. Claro, totalmente. No podemos negarla, ¿no? Digamos, de alguna manera necesitamos el dinero para vivir, pero me parece que también el foco está poner el tema del trabajo, que no es solamente el intercambio de tiempo y con el tiempo experiencia por dinero, sino que también tiene que ver con el desarrollo personal. Y ahí me parece que por lo menos para los más jóvenes, te diría que es el gran desafío. ¿Estudio lo que me va a dar plata o estudio lo que realmente me gusta? Yo diría que para ellos elijan lo que les gusta. Tal vez hasta se tienen que dar el tiempo de pensar qué es lo que realmente les gusta, ¿no es cierto? Pero si lo tienen y tienen esa vocación, yo creo que es muy importante porque eso hace al desarrollo personal. Y creo que el desarrollo personal tiene mucho valor en relación al valor de lo económico. Hay muchos casos que se dan que uno elige ciertas actividades laborales por un tema económico, pero después con el paso del tiempo entra una palabra clave que es el deseo. Bueno, claro. Cuando vamos por el camino del dinero y queda postergada la vocación, y bueno, al momento surge esta posibilidad del deseo. La verdad es que lo mejor sería que los caminos sean paralelos. Lamentablemente, las inequidades que se producen también en este mundo hacen que haya algunas profesiones, algunas actividades que sean mucho más reconocidas económicamente que otras, aunque debemos ser justos que todas las vocaciones, que todas las profesiones son necesarias en esta sociedad. Sin embargo, algunas no son tan económicamente reconocidas como debieran. Y me parece que, bueno, tal vez hay que elegir un poco, pero me parece que también uno puede encontrar alternativas de dedicación en otros ámbitos que nos permitan canalizar esa vocación, eso es lo que nos gusta, que desgraciadamente en algunas situaciones se da que no podemos hacerlo en el ámbito laboral económicamente hablando. Seguramente, de acuerdo a tu experiencia, has transitado por distintos casos puntuales, ejemplos que se dan de personas que han hecho todo un trabajo, un recorrido a lo largo de su vida y cuando son más grandes dicen, bueno, mi deseo es este,
la vocación pasa por este lado, lo económico ahora sí puedo dar ese salto para ese cambio. Contame un poquito sobre eso. Bueno, así como te decía de los más jóvenes, también te puede pasar que haces un recorrido, tal vez en los 40 te diría, ¿no? Que Es la etapa, claro. uno podría decir que va desde el camino del éxito al camino de la significancia, de la trascendencia. Y de alguna manera, en ese momento, uno puede decir, bueno, pero al final en la vida era todo dinero. Y la verdad que tal vez uno fue corriendo atrás de eso, del desarrollo, de la promoción, del avanzar, y de pronto te das cuenta que no es solo eso la vida. Y qué bueno que no te des cuenta, que te des cuenta, ¿no es cierto? Y ahí entonces uno puede decir, bueno, ¿y si me conecto también con lo que me gusta? Porque no necesariamente lo que uno fue exitoso económicamente es lo que realmente nos gusta. En muchos casos, la verdad es que es una bendición el hecho de Totalmente. poder juntar las dos cosas. Pero en ese caso yo diría, date la oportunidad también a hacer un cambio, a conectarte con el deseo, a conectarte con aquello que va no solamente a la motivación extrínseca, sino a la motivación intrínseca, que tiene que ver con el sentirme bien en mi desarrollo personal y que en general también tiene un impacto en el otro. Porque cuando yo me siento bien en lo que hago, de alguna manera también me conecto con las otras personas y ahí es donde se genera la interdependencia y el trabajo desde algo mucho más humano, mucho más social, porque lo que busca también es encontrarse con los otros seres humanos. La buena sinergia, las emociones, escuchándote. Y también hay otra palabra que hace un alto impacto cuando uno transita ese camino, que es la pasión, que va de la mano del deseo. Y finalmente hay muchos casos hoy que uno se dan vuelta y que finalmente hacen lo que ellos quieren, les gusta, pero siempre con esta pasión, ¿no? Bueno, esa es la cuota adicional, ¿no es El cierto? valor, Digamos, el tal valor. vez es la antítesis justamente a ese sentimiento de frustración, que es lo que nos convoca hoy, ¿no es cierto? Es esa imposibilidad de poder congeniar todos esos mundos entre lo que me gusta, de lo que puedo vivir, y obviamente cuando fluye además la pasión, bueno, ese es un motor, como una llama, un fuego que nos aviva, nos estimula, nos da como mucha energía. Volviendo al tema de la frustración, ¿cómo se transita una frustración? Porque uno, bueno, habla acerca de todos estos caminos, los recorridos, el dinero, el trabajo, pero una frustración puede convivir con nosotros y uno sigue teniendo una actividad diaria, pero finalmente cuando finaliza el día dice, bueno, yo no me siento bien con esto. Bueno, si es muy profunda tal vez hay que pedir ayuda, Totalmente, ¿no es cierto? muy bien. Profesionalmente. Pero yo te diría que en lo básico me parece que hay una distinción inicial que es si esa frustración es mía o es comprada en el sentido de que me la adhirieron desde el contexto, Bien. ¿no? Acá también, y hablando más de los jóvenes, y tal vez nosotros como adultos, respecto incluso de los jóvenes, ojo con ponerle demandas, exigencias, frustraciones personales a los demás, ¿no es Muchas cierto? veces se juega eso. Muchas veces entra eso, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en los padres con los chicos cuando van a jugar al fútbol. La verdad que en lugar de hacer que los chicos se diviertan, que se encuentren con el deporte, todo lo competitivo, incluso hasta entre los padres, a ver qué chico juega mejor, ya eso condiciona, incluso cuando a un chico le fue mal en un partido de fútbol, con esa frustración inicial. Y desde ahí empezamos a gestar las semillas de frustraciones que la verdad que no son para nada positivas. Entonces, yo diría que lo primero es, ¿esta es mía o esta es, digamos, enchufada por los demás, ¿no? Y si viene de los demás, yo creo que obviamente primero hay que hacer una gran separación, una distinción. Y si es propia, bueno, empezar a trabajar justamente en poder entender cuáles eran mis expectativas, cuáles eran mis sueños y cuáles son mis realidades, y esa brecha entonces empezar a construir planes de acción que nos permitan
entender si nuestras expectativas y nuestros sueños eran absolutamente ideales, muy lejanos a nuestras posibilidades, o no, pero entonces ahí ver y construir cómo hacemos con esas posibilidades para que sean una realidad. Hablaste de mandatos, creencias, haciendo mención a todo este tema. ¿Cuáles serían estos 3 consejos que le podríamos dar a alguien que atraviesa por una frustración laboral, que está transitando una etapa complicada, difícil? ¿Cuáles serían esos consejos? Primero creo que es reconocer la situación en la que me encuentro. O sea, cuando puedo ponerle nombre a la situación es el primer Parece punto, simple, ¿no? pero es complejo también. Entonces, a partir de ahí yo acepto mi situación y entonces empiezo a construirla. El segundo punto me parece que es lo que te decía antes, entre si es mío o es del otro. Y el tercero es, bueno, evaluar esta expectativa contra esta realidad, si realmente mi expectativa es muy fantasiosa o en realidad hay posibilidades de construir un cambio en esa realidad. Y ahí creo que lo importante va a ser no pensar que estoy solo. Esto lo venimos diciendo varias veces en el libro y en distintos capítulos. Lo importante también es encontrarme con otras personas que me ayuden a transitar esta frustración, que en general no te diría que es permanente. Lo bueno es que creo que es temporal. Siempre hay soluciones para todos acerca de estos temas complejos que tienen que ver con el trabajo. Lucio Andrés, director de la consultora Aquiel, muy lindo capítulo. A todos ustedes les digo que den like a este video, que se suscriban a nuestro canal y que puedan dejarnos nuestros comentarios en relación a esta temática, la de este capítulo, que tiene que ver con las frustraciones laborales. Como dijo Lucio, siempre tenemos salida en estas situaciones de la vida, porque tenemos esa llave para poder tener muy buenos contactos y relaciones con los demás. Nos vemos en la próxima, les mando un abrazo.